Entonces, en esa medida hemos trabajado. Este es el 9º video que vamos a hacer acerca de este método terapéutico que ya está terminado, está brillado, que se llama el activador abierto elástico de Clamp, desarrollado por Clamp obviamente. Activador, aunque activar es dotar a una cosa de mayor energía, rigidez o intensidad, el término activador fue un término que usó Andresen para calificar los aparatos bimaxilares. Entonces, un activador. Activador es un aparato bimaxilar de ortopedia antigua. La ortopedia antigua son aparatos bimaxilares. Es un activador. Abierto porque estaba abierto en el sector anterior, contrario a como estaba el monobloc de Pierre Robin, el activador de Andresen, el Bionator, aunque el Bionator no había nacido para ese, no había nacido para ese entonces, porque esto es en 1955. Entonces es activador por esa razón, y es abierto y es elástico básicamente porque Clamp es alumno de Windler y tiene la posibilidad de hacer un aparato más elástico que el anterior y con alguna rigidez. De hecho, uno de los datos importantes, aunque no lo tenemos muy presente, es que este aparato, este Omega Palatino, está hecho en alambre 47, son casi 4 centímetros, y eso le da esa elasticidad precisa que muchos a veces como que no le ven, o que le ponen el arco de Windler, el Omega de Windler. En fin, vamos a hablar de las porciones biomecánicas, vamos a hablar de biomecánica. Mañana terminaremos este evento hablando de la clínica que subyace en este aparato, que es un método terapéutico, banalmente llamado aparato, y que es en el fondo una magnitud vectorial, un multidimensional circuito cerrado de vectores y derivadas, multidimensional, repito, que va a trabajar en todos los planos del espacio. Entonces este es el Clamp terminado para este caso, en una mandíbula distal que fue construido en este método directo, es decir, se hizo este avance, de aquí se hizo este avance, que se está construyendo aquí. Los que vienen siguiendo el video, básicamente lo construimos en esta posición, ¿cierto? Y este es el modelo, este es el caso, esta es la estrechez transversal del caso, este es el arco superior, hay una protrusión dentoalveolar, esto. Y vamos a poner el aparato ahora terminado para que entendamos esto. Y tiene unos componentes interoclusales que vamos a narrarlos. Tiene 2 arcos vestibulares del profesor Windler que desarrolla Clamp, que desarrolla Windler, pero que se le pone el profesor Clamp al aparato cuando lo diseña en 1955. Entonces este es el aparato, y estos son los arcos vestibulares que tienen la misión de ayudar a la ampliación transversal, repito, porque el aparato está unido básicamente por estos 2 cuerpos de acrílico, están unidos por esos 2 arcos vestibulares y por este Omega Palatino, por este elemento elástico, por este elemento, por esto. Tiene 2 guías incisivas que están puestas en el cingulum, que son las responsables de avanzar la mandíbula, de producir este avance a la mandíbula. Es decir, son las que sostienen ese avance que se hizo en la mordida constructiva, en la mordida de trabajo, y son las guías incisivas que propulsan la mandíbula y que seguramente van a expresar un vector de fuerza que van a volcar estos dientes hacia vestibular. Por esa razón, el arco vestibular debe estar muy bien ajustado en el sector anterior para que los inferiores no se vuelquen. Esto es un aparato de ortopedia, no de ortodoncia, y no necesitamos volcar estos dientes. Estos sí necesitamos que se vuelquen hacia vestibular. Por esa razón, arriba, en el arco superior, no hay unas guías incisivas en contacto con los dientes, sino que hay unos topes de lengua separados. Yo quiero que observe esta separación. Que observemos esta separación. En esa medida, bueno, y tenemos, entonces esos son los elementos alámbricos del aparato, pero los elementos acrílicos son estos 2, donde yo quiero seguir haciendo énfasis en estos planos de acrílico, en estos componentes acrílicos que se llaman acrílico interoclusal, componentes interoclusales, planos de mordida si quiere,
nunca se llaman pistas, y lo digo porque en los últimos años al mundo le ha dado por creer que los componentes acrílicos se llaman pistas. No, las pistas son un concepto de planas que se deslizan la una en la otra, son pistas de rodaje, esto no se pueden llamar pistas. Y están en contacto con los superiores, observe esto por favor. Están en contacto con los superiores, con los dientes, con los posteros superiores, más no están en contacto con los posteros inferiores que van a egresar a salir, es decir, va a ocurrir esto. Básicamente esto es lo que quiero contarle de la parte biomecánica, de la biofísica aplicada fáctica o factual de este concepto, en lo que corresponde a su biomecánica. Mañana hablaremos de cómo funciona el aparato y cómo en el fondo existen unos planos de relacionamiento intermaxilar, unos planos antero-posterior, el avance mandibular, la clase 2 que llamamos. Existe un plano frontal que habla de la relación lateral de la mandíbula con la maxila, el plano frontal, y existe un plano que es el plano vertical. Esos planos aluden al interrelacionamiento de estas dos arcadas dentales. Esos planos están gobernados por la mordida constructiva, por el cambio de postura de la mandíbula, por la mordida de trabajo. Esos planos obedecen a que este aparato está construido no en su oclusión habitual, sino en una oclusión distinta. Yo quiero que observe esto, y observe que si no está el aparato, este modelo inferior está más atrás, ¿cierto? Este modelo está atrás. Veamos esto, veamos este avance. Este aparato fue construido en esta máquina, y entonces aquí se ve que entonces el aparato tiene un elemento que fue el que hizo este avance. Entonces este aparato tiene este avance. Entonces los planos de relacionamiento están a cargo de la mordida constructiva. El tamaño de las arcadas dentales está a cargo de la elección del aparato. El aparato dinámico elástico va a ampliar en el sector anterior. Sea este el momento de repente medir la distancia intermolar. Sería muy bueno medir la distancia intermolar y saber que esta distancia intermolar tiene 20, 30, 36 milímetros. Es decir, esta distancia intermolar está muy óptima y se debe pensar de pronto en conseguir la expansión transversal básicamente en el sector anterior. Entonces, los planos del espacio, esta arcada dental, seguramente hay que tumbarle esta premaxila, hay que ensancharla en este momento, en este sector anterior, para que esta premaxila se caiga, va a ser una remodelación elíptica. Esta mandíbula va a avanzar en la medida, y atiéndame esto, este contacto incisal que hay acá no permite que esta mandíbula avance, excepto que hayan egresado, crecido alveolarmente estos procesos dentoalveolares posterior-inferiores, que si crecieron en sentido vertical, seguramente no le permitirán a la mandíbula arrimarse de la misma manera que está ahora, y al estar separada, seguramente sí podrá avanzar un poco hacia adelante en la medida en que esta premaxila sea corregida por este aparato miofuncional, básicamente. Entonces, lo que necesita este paciente es que le resuelvan el problema vertical donde está, es decir, en los posteroinferiores, que le resuelvan el problema transversal donde está, en el sector, en la estrechez transversal del sector anterior, que le resuelvan la protrusión dentoalveolar de estos anterosuperiores, que se va a resolver en la medida en que entendamos esto. Esto es muy importante que lo entendamos. Esta mandíbula que no habita acá, que fue sacada de su posición habitual, es decir, una mandíbula distal, como debe referirse, aunque la llamamos clase 2, olímpicamente. Esta mandíbula distal, al traerla hacia adelante y obligarla a esta posición, vamos a hacer que en el aparato que el aparato produzca una elongación muscular, un estiramiento muscular que active el reflejo miotático, que estire la musculatura. Así funcionan los aparatos bimaxilares. Lamentablemente todavía vivimos en un concepto de una ortopedia antigua que fuerza la posición de la mandíbula contra la maxila a expensas de elongar, estirar, despertar el reflejo patelar o el reflejo miotático mejor. Entonces, en esa medida, este aparato, al ser puesto en una posición postiza del espacio,
De hecho, en el paciente se va a cambiar ipso facto inmediatamente el equilibrio de la cabeza y eso va a hacer que el equilibrio del cuerpo se cambie y por consiguiente este aparato está activo. Me preguntaba alguien que cómo se activa el aparato, que cuándo se activa. Los aparatos bimaxilares están activos mediante el cambio de postura mandibular, de sacar la mandíbula de su posición habitual y llevarla a un lugar postizo del espacio, estirando la musculatura. Entonces esta mandíbula todo el tiempo va a querer estar, la musculatura le va a decir, señora mandíbula, venga que usted es distal, señora mandíbula, venga que usted es distal. La mandíbula no podrá ir, porque entre ella y el maxilar media un aparato bimaxilar llamado aparato de ortopedia. Eso quiere decir que aquí va a caer una reacción, valga la redundancia, recíproca, una reacción que va a hacer que esta premaxila o que este maxilar completo se trate de ir hacia adelante. Y este maxilar, hasta los 16 años, 17 años, está en desarrollo. Las sincondrosis que conforman la sutura craneana no se han terminado de consolidar la sinostosis. Las sincondrosis terminan siendo sinostosis algún día cuando ya se consolidan. Entonces este maxilar está en desarrollo, pero le estamos avanzando una mandíbula y le estamos descargando la responsabilidad de este aparato se irá hacia atrás todo el tiempo, estará siendo llamado hacia atrás por la musculatura y el aparato hará una reciprocidad de fuerzas y ese aparato tenderá a llevar esto hacia atrás. Por eso yo la llamo la ortopedia bimaxilar, porque es bimaxilar antigua. Son aparatos de ortopedia del siglo pasado que ya no deben ir más. La ortopedia monomaxilar inductiva, la ortopedia de las placas activas, también europeas, nacidas en 1930, si tomamos la placa activa de Schwartz como el mito fundacional del concepto, placas activas, esos aparatos monomaxilares van a ser una ortopedia monomaxilar inductiva, van a inducir un nuevo relacionamiento mediante el cambio de tamaño. Sea este el momento de contarle, si usted ancla una placa con 4 broches de amarre en este sector, 4 broches de amarre en estos 6, pone un plano de mordida anterior, así parecido a esta uña, expansiona ese maxilar y produce con el plano de mordida anterior, ojalá metálico, produce una excitación de estos incisivos inferiores. Esta excitación eléctrica, piezoeléctrica, va a hacer que este hueso alveolar crezca en sentido vertical y por consiguiente, en la medida en que usted haga crecer este tamaño transversal, no extienda el acrílico hacia anteriores para que la premaxila caiga. En esa medida, usted va a poder tener un aparato que va a conseguir el tamaño transversal de las arcadas dentales, va a crear un nuevo escenario oclusivo a la mandíbula. Esa mandíbula, al tener un espacio, un mejor espacio, esta mandíbula podrá venirse hacia adelante, podrá ubicarse mejor, en la medida en que hayan crecido los posteroinferiores, salido, cuando digo crecido es que alveolarmente, que este hueso alveolar haya crecido en sentido vertical y en esa medida tendremos un problema vertical, tendremos el problema vertical resuelto y este contacto incisal que parece muy trivial y que no lo observamos mucho, no va a estar presente y al no estar presente la mandíbula podrá migrar hacia adelante, podrá venirse hacia adelante, porque hay un mayor escenario oclusivo, hay un mayor tamaño, hay un recibidor oclusal que va a hacer que este patrón oclusal que dictamina el engrama neural, el patrón miofuncional, se cambie y al cambiarse esta mandíbula tendrá una mayor dinámica. Es decir, y estos maxilares podrán excursionar lateralmente y en esta excursión lateral ayudarán en la conformación de esta arcada dental. Este paciente es posible que tenga 14 años y en esa medida, ayúdame por favor Ángela, sí, y en esa medida tendremos de pronto la resolución de un problema que todavía queremos seguir resolviendo con férulas dinámicas impositivas, aunque repito, este es el mejor aparato de ortopedia maxilar existente en la literatura clínica universal de la ortopedia antigua, que se llama el método Clam, nace en 1955 en la mente de Clam, que es alumno de Windler, y tenemos un aparato dinámico elástico que, miren el video anterior, este contacto de acrílico con los caninos, que es determinante en su accionar, ¿cierto? Mañana cerraremos el 10º video, este es el 9º,
Mañana cerraremos esta reunión y terminaremos hablando de la clínica que subyace acá. Repito, este aparato es una magnitud vectorial multidimensional, es un juego de vectores y derivadas biomecánicos que son los que van a hacer que eso que vamos a explicar mañana, esa clínica que subyace detrás de esta biomecánica, a veces ignorada, entendamos por qué es que puede funcionar este aparato y por qué es que Barberi lo llama el mejor aparato de ortopedia bimaxilar. Por ahí hay muchos, repito, haciendo videos esta semana del método CLAMP. Este es el 9º de nosotros y estamos hablando de esa biomecánica. Mañana hablaremos de la clínica que subyace en esto. Por vuestra atención, muchas gracias.